tema de naturaleza procedimental, como pudieran ser otros temas de proceso civil. Es un tema de naturaleza procesal. ¿A qué alude el nombre de procesos urgentes? Fíjense ustedes, nosotros sabemos que el derecho tiene algunos valores que deben ser observados, que deben ser cumplidos, para que pueda tener existencia, para que pueda ser una herramienta útil dentro de una sociedad, a efectos que esa sociedad tenga la debida paz social, el debido orden y por lo tanto el debido desarrollo, la debida evolución en todos los aspectos que debe tener una sociedad: aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos sociales, culturales, etc. Sin embargo, atendiendo a la forma como se organiza jurídicamente esa sociedad, es que sus instituciones jurídicas pueden o no ser eficientes para el tratamiento jurídico de las relaciones sociales y por ende para el desarrollo de esa sociedad. Como bien saben ustedes, nosotros como Estado Nacional tenemos un sistema jurídico de larga data ya asumido. Ese sistema jurídico, como sabido es el sistema del civil law, o de derecho civil, que tiene pues muchísimos años de vigencia. Es más, incluso ha sido incorporado a nuestra sociedad, a nuestro Estado, con la conquista española, como bien sabemos, cuya máxima expresión de este sistema, cuya máxima herramienta de este sistema, cuya máxima fuente de este sistema es la ley. A diferencia del otro gran sistema jurídico que está vigente en otros países, como es en los Estados Unidos, los más grandes países desarrollados, Inglaterra también lo tiene, obviamente hay ordenación, el sistema de common law, donde ya la principal fuente del derecho no es la ley como producto legislativo, sino es la costumbre. En este sistema de common law, como sabemos, pues las costumbres son aplicadas a través de las decisiones de los jueces de ese sistema. Evidentemente esto no significa que los países que están dentro de common law no puedan tener también ciertos productos de naturaleza legislativa, como tenemos nosotros, los statues, precisamente, ¿no?, que vienen a ser precisamente productos normativos similares a los que nosotros tenemos por ley. Pero la fuente principal de su derecho es la costumbre, y evidentemente cuando esa costumbre ya está validada por la jurisprudencia, viene a ser la jurisprudencia lo que da sentido al sistema jurídico. En el caso nuestro, la principal fuente del derecho es la ley. No obstante ello, por mandato constitucional, y porque así también se advierte desde siempre, al menos la ley no es completa, la ley no regula todas las relaciones sociales, la ley no es suficiente dentro de un Estado como el nuestro para dar satisfacción plena a los intereses, a las necesidades de la sociedad. Es por eso que la Constitución Política del Estado, nuestra Constitución, determina que ante un vacío, ante un defecto de la ley, nosotros tenemos que recurrir a una fuente supletoria del derecho, como viene a ser la jurisprudencia, como viene a ser la doctrina, como viene a ser también la costumbre. Evidentemente, en aquellos casos en los cuales resulta aplicable esta última, como por ejemplo en materia comercial, como por ejemplo en aquellas culturas que existen dentro de nuestro país, distintas a la nuestra, y que se rigen en sus relaciones por sus costumbres inmemoriales. Me estoy refiriendo a esos pueblos del interior del país que por lo regular se organizan a través de comunidades campesinas, comunidades nativas, y que ellos en la decisión o solución de su conflicto recurren a su costumbre. Entonces tenemos todo un marco normativo, no solamente positivo,
que nos sirve para poder hacer derecho dentro de nuestro Estado, dentro de nuestro país, pero que muchas veces la fuente principal que viene a ser la ley no nos da la satisfacción. Y vamos a ver por qué. Evidentemente que sí. Vamos a ver por qué. Esta cita del maestro Cottiol es una cita que nos va a servir para introducirnos en el tema que vamos a desarrollar esta tarde parte de la noche. ¿Qué nos dice el maestro Cottiol respecto a esa herramienta que nosotros manejamos? El proceso, dice, debe ser idóneo para el ejercicio de los derechos, lo suficientemente ágil como para no agotar por desaliento al actor y lo bastante seguro como para no angustiar por restricción al demandado. Creo que nunca como ahora, tan vigente, tan actuales, las palabras del gran maestro uruguayo. ¿Qué pasa con la ley? La ley, como nosotros sabemos, es un producto que emerge del órgano legislativo del Estado. Básicamente estoy hablando del Poder Legislativo, así nominado en la Constitución Política del Estado. Poder Legislativo que se entiende, regula a través de ese producto ley todas las relaciones de la sociedad. Sin embargo, la ley, para que pueda servirnos a nosotros, debe evidentemente tener básicamente tres características: ser eficaz, ser efectiva y ser eficiente. Vamos a la segunda diapositiva, señorita. Ser eficaz, ser efectiva y ser eficiente. La eficacia, la efectividad y la eficiencia de la ley son básicas para que nuestro sistema pueda vivir, pueda existir. Sin embargo, no se crea que por el hecho que el legislador y la misma Constitución así lo diga, de que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación, y en estricto así pasa en la sociedad. Como sabemos, pues, la ley muchas veces no es obedecida, y esto implica que la ley no sea eficaz. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de obediencia de la ley. La ley en nuestro Estado Nacional, la ley en nuestro país, como sabemos nosotros, muchas veces es desconocida, muchas veces es violada, muchas veces no es cumplida. Y cuando pasa eso, decimos, o podremos decir, que la ley es ineficaz o no tiene eficacia esa ley. La ley siempre tiene un objetivo, siempre tiene una finalidad, pero muchas veces también la sola vigencia de la ley no implica que se cumpla con ese objetivo, con esa finalidad. Después vamos a dar un ejemplo de todo esto. Entonces, cuando no se cumple con esa finalidad para la cual se determinó, para la cual se estableció la ley, estamos diciendo que esa ley le falta efectividad, que esa ley no es efectiva. Si se cumple la ley, es una ley eficaz. Sí, cumple la ley, obviamente, el destinatario de la ley, entonces la ley viene a ser una ley eficaz. Si además de ello rinde o da cuenta perfectamente de la finalidad para la cual se creó, entonces esa ley es efectiva. Pero no basta con que la ley sea eficaz, no basta con que la ley sea efectiva, sino que además la ley tiene que ser eficiente. La eficiencia es un concepto, más que todo económico, en virtud del cual la finalidad o el cumplimiento debe darse o propiciarse a través de los medios más adecuados, la utilización racional de los medios que tenemos a nuestro alcance para dar cumplimiento a la finalidad de la ley. Si logramos hacer esto, entonces estamos diciendo que la ley tiene eficiencia. Entonces es necesario que una ley tenga eficacia, es necesario que una ley tenga efectividad,
Y es necesario también que una ley tenga eficiencia para decir que el sistema jurídico funciona idóneamente, funciona adecuadamente, funciona perfectamente. Un caso voy a poner respecto a esto. Ustedes saben que en materia contractual, por ejemplo, tenemos algunos principios básicos que debemos observar quienes estamos en una relación negocial. Así, por ejemplo, hay un principio básico, pacta sunt servanda, que significa que los contratos deben ser cumplidos en sus propios términos. Esto es, si es que yo contrato con alguien para obtener la propiedad de este vaso, en virtud del contrato de compra-venta, se obliga a transferirme la propiedad del bien, del vaso, y yo me obligo a pagar su precio, su valor en dinero. Contrato de compra-venta, ¿correcto? Pero ¿qué va a pasar si pactamos de esa manera y si él no cumple con entregarme el vaso? Se está incumpliendo con la ley. ¿Qué va a pasar si me entrega el vaso, me transfiere el vaso, me da el vaso y yo no le pago, no le doy el dinero que le ofrecí por ese vaso? Estoy incumpliendo con la ley. Estoy cumpliendo con lo que dice el Código Civil de que los contratos deben cumplirse en sus propios términos. En este caso, en cualquiera de los dos extremos que estemos, esta ley que establece este principio básico, que establece esta obligación tanto del vendedor como del comprador, no ha sido eficaz, no ha sido efectiva, ni ha sido eficiente. El Código, la Constitución, determina que todos tenemos derecho a la vida. Ese derecho se respetará irrestricto por todo. No habrá ningún problema respecto a la privación de la vida sin justificación alguna. Como sabemos, eso no es cierto. Si la Constitución lo dice, y sabemos que es la ley máxima de un Estado, de nuestro Estado, debería ser cumplida esa prescripción. Sin embargo, no se cumple. Y vemos a cada momento asesinatos, vemos a cada momento muertes. No se cumple. La Constitución la Constitución determina un deber, determina una obligación, determina un derecho a la vida. Sin embargo, no se cumple, que es el derecho más trascendental, que es el derecho básico que tenemos todos nosotros. Entonces, la Constitución en ese sentido tampoco pues viene a ser eficaz, efectiva ni eficiente. Ante este tipo de circunstancias de irrespeto o no respeto a la fuente primaria, a la fuente principal de nuestro derecho, tenemos que darle una solución. Y soluciones existen varias. Por ejemplo, en el caso del contrato, lo que nosotros hacemos es, ante el incumplimiento de la otra parte, sea el comprador o sea el vendedor, requerir, exigir que se dé cumplimiento a la ley, que simplemente se dé cumplimiento a la entrega del vaso por parte del vendedor o al pago del precio por parte del comprador. Esa es la exigencia que hacemos. Si se cumple, definitivamente esa ley estará siendo eficaz, efectiva y eficiente. Si no se cumple voluntariamente como debería ser, entonces yo tendré que utilizar los mecanismos que la misma ley, que el mismo Estado haya previsto para poder dar cumplimiento a esta fuente primaria del derecho, a esta fuente principal del derecho.
¿Y qué mecanismos tenemos? Pues dependerá de la clase de incumplimiento o de la clase de conflicto que genere ese incumplimiento para poder utilizar ese medio adecuado que el Estado nos proporciona. Y aquí tenemos alternativas. Podemos manejar alternativas. En el caso de un conflicto civil, una alternativa será pues acudir a un arbitraje, si eso hemos establecido anteladamente con mi contratante, acudir a los jueces privados, es una alternativa que la ley me puede dar. Otra alternativa que la ley me puede dar, o que me da de hecho, es pues acudir a un mecanismo autocompositivo, como podría ser la conciliación. ¿Sí? Es una alternativa que también me da la ley. Y otra alternativa que también me da la ley es acudir a un mecanismo también intercompositivo como el del arbitraje, que ya viene a ser el proceso judicial, que desde mi particular punto de vista debería ser la última ratio. Pero me da alternativas para manejar a efecto que la ley sea eficaz, sea efectiva y sea eficiente. Si se trata de un tema de otra índole, de otra naturaleza, como por ejemplo un tema penal, la afectación del derecho a la vida, la ley también me provee de mecanismos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la persecución penal a través del proceso penal correspondiente. Es obvio que, a diferencia de lo que sucede con un conflicto de naturaleza civil, en estos casos la afectación vendría a ser irreversible si se trata, por ejemplo, de la privación de la vida. En consecuencia, tiene por finalidad este mecanismo penal o de índole penal castigar simplemente a quienes resulten responsables en la afectación del derecho, con la finalidad que sirva de alguna manera de elemento disuasivo para que no se produzca más este tipo de conducta. Pero tenemos, evidentemente, como están advirtiendo ustedes, problemas sobre el cumplimiento de la ley. Problemas sobre el cumplimiento de la ley. Y esto no solamente pasa en nuestro país, sino que este es un problema de naturaleza general, ¿no? Digamos que esto pasa inclusive dentro de nuestros propios hogares. ¿Cómo podemos pensar que pueda pasar dentro de la sociedad externamente? ¿O es que acaso ustedes no han visto o hemos visto que en nuestro hogar nuestros padres o quienes conducen el hogar determinan o establecen determinadas reglas de cumplimiento obligatorio para tener unas relaciones internas en el hogar buenas, perfectas, correctas, y sin embargo las incumplimos? Eso lo vemos a cada rato. El incumplimiento de los hijos respecto a las prescripciones que establecen los padres dentro del hogar para vivir mejor como familia. Incumplir. Entonces, si eso es internamente, si eso pasa internamente, evidentemente dentro del conjunto social, dentro del colectivo social, la situación también se reproducirá en una medida similar. Y si queremos todavía hurgar un poco más allá de por qué suceden este tipo de cosas, pues vamos a determinar, porque así nos enseña la teoría del conflicto, que el hombre siempre está cuestionando, o las personas siempre estamos cuestionando lo que pasa, lo que sucede en nuestro entorno. Y por eso es que, y no solamente eso, sino que la teoría del conflicto nos enseña inclusive que nosotros tenemos internamente cuestionamientos de nuestros propios pensamientos a veces, ¿no? Los conflictos intrasubjetivos que tenemos. Si tenemos conflictos intrasubjetivos, lo cual estudia obviamente la psicología, con mayor razón, argumentos forciori, vamos a concluir que vamos a tener también conflictos intersubjetivos. Y esos conflictos intersubjetivos van a surgir siempre dentro de un colectivo social. No podemos ocultar, no podemos negar, no podemos desaparecer eso, porque nuestra propia naturaleza
en nuestra propia naturaleza, está ello índice. En consecuencia, tenemos que asumir que definitivamente sistema perfecto, al menos sistema jurídico perfecto, no lo hay. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Cómo es que se maneja el sistema? En todo caso. Bien, entonces esa es la razón. Esa es la razón por la cual existen estas actuaciones jurídicas legislativas que nos van a permitir a nosotros ver que la ley sea cumplida in stricto, que la ley sea eficaz, que la ley sea efectiva, que la ley sea eficiente. El mismo legislador nos da algunas alternativas. Por eso que ustedes ven la diapositiva, en mérito a esto que dice: procurar que la ley sea efectiva al menor costo y con el mayor beneficio, eso es eficiencia, es procurar que al mismo tiempo sea eficiente. Se obedezca a la norma, se materialicen sus finalidades y que a la vez también utilicemos los medios más adecuados para propiciar el mínimo costo en la obtención de las finalidades que determina la ley. La siguiente, señora. Cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la ley. Acá vamos a ver dos aspectos. La ley puede cumplirse de dos formas, de dos maneras. La primera, de manera natural, voluntariamente, in natura, ¿no? A lo espontáneo o ideal. O sea, la efectividad espontánea. Si yo en el contrato que realizo con mi vendedor para obtener la propiedad de este bien, mi escala valorativa me hace que mi conducta se determine en base a ello. Tengan presente esto, ¿eh? Nosotros como personas tenemos una escala valorativa. Si yo considero que debo respetar a mis congéneres y el respeto implica cumplir con los compromisos asumidos, esa prescripción valorativa la tengo muy en alto. En consecuencia, si hago la compra, voy a tener que pagar el precio del bien. Entonces, cuando nuestra escala valorativa nos impele, nos impulsa, nos motiva a cumplir espontánea, a cumplir naturalmente la ley, entonces estamos hablando pues del cumplimiento perfecto, del cumplimiento correcto de la ley. Aquí sí estamos hablando de eficacia, efectividad y eficiencia de la ley, ¿correcto? Y esto se enmarca dentro de lo que se conoce de manera muy genérica como tutela jurídica. Como tutela jurídica. Ustedes habrán apreciado muchos términos referentes a la tutela, y cada uno de ellos con ciertas diferenciaciones. Se habla, por ejemplo, de tutela jurídica, se habla de tutela procesal, se habla de tutela jurisdiccional, se habla de tutela jurisdiccional efectiva, se habla de tutela judicial, en fin, una serie de conceptos que tienen diferentes significaciones, que tienen diferentes aplicaciones y que valen en todo caso hacer simplemente un recuerdo muy corto, muy concreto de estos temas. Cuando nosotros hablamos de tutela jurídica, estamos hablando de la protección, de la cautela de los derechos por todo el sistema jurídico, no solamente por el proceso, que es parte del sistema jurídico, sino por todo el derecho objetivo y el derecho procesal, derecho sustantivo y derecho procesal. Todo el sistema estructurado dentro de un Estado nacional protege mis derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, como por ejemplo el derecho a la salud, como por ejemplo el derecho a la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la protección del sistema en general, de nuestros derechos, entonces estamos hablando de tutela jurídica. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de tutela jurisdiccional, ya limitamos la protección de nuestros derechos a
la protección por el Estado de su función, de una de sus funciones trascendentes o más trascendentes que tiene, que es la función jurisdiccional. Esto es la jurisdicción, esto es el atributo de impartir justicia por un órgano del Estado, que viene a ser el Poder Judicial. Consecuencia, hablamos de tutela jurisdiccional cuando la protección de nuestros derechos se da a través del ejercicio de la jurisdicción por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado, por parte, en este caso, de los órganos del Poder Judicial, los juzgados, los jueces del Poder Judicial. Eso es tutela jurisdiccional. Pero cuando hablamos también de tutela jurisdiccional, no debemos olvidar que no solamente los órganos jurisdiccionales del Estado ejercen jurisdicción, sino que también hay la posibilidad de que en aquellos lugares donde no exista la justicia oficial, pues habrá tutela jurisdiccional efectiva a través de las autoridades que, por mandato del artículo 149 de la Constitución, pueden ejercitar función jurisdiccional, como son las autoridades de las comunidades campesinas y nativas. Entonces, cuando hablamos que dentro de esas comunidades hacen justicia, estamos hablando de tutela jurisdiccional. Estamos hablando de tutela jurisdiccional, ¿ya? Todo eso, en otras palabras, de manera ya genérica, cuando hablamos de tutela jurisdiccional estamos hablando de la protección de nuestros derechos a través de aquellos entes públicos o privados que por mandato constitucional ejercen función jurisdiccional. Aquí estamos hablando de tutela jurisdiccional. Un concepto parecido, unos términos parecidos que también maneja la doctrina es el concepto de tutela jurídica, y que es parte de la tutela jurisdiccional, pero que se limita simplemente a los procesos de jurisdicción voluntaria o procesos no contenciosos, como le llamamos, o sea, actividad cuasi administrativa de la jurisdicción. A esto la doctrina, parte de la doctrina, se llama tutela jurídica. Ya el Código Procesal Constitucional nos trae otros términos para complicarnos más el panorama. Ya nos habla de tutela procesal efectiva, y eso está previsto, como saben ustedes, en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Tutela procesal efectiva, y dentro de este dispositivo se refiere a la tutela procesal efectiva como ese cuidado, esa protección que se da a dos derechos básicos: el derecho del debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional, establecido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Muy bien, entonces, aclarando esto, decimos que cuando el cumplimiento de la ley se da de manera natural, o espontánea o ideal, efectividad espontánea, entonces decimos que esto se enmarca dentro de lo que se conoce como tutela jurídica y la coercibilidad propia que trae la ley. ¿No? Porque yo debo entender que cuando estoy en una relación jurídica existe un derecho, pero también existe una obligación en toda relación jurídica. Y entonces hay el tema de la coercibilidad para cumplir con lo que establece la norma en este tipo de relación negocial. Por eso pongo el tema del contrato, porque ahí se aprecia más claramente lo que le digo. Muy bien, entonces en esta primera forma de cumplimiento de la ley, in natura o natural, podríamos decir que aquí hay una eficiencia absoluta, una funcionalidad total del sistema. Y aquí no existe ningún matiz distinto a lo que la misma ley determine o establezca. Funcionalidad total del sistema. Pero tenemos que aclarar que acá puede ser este cumplimiento natural, este cumplimiento espontáneo, puede darse también con presencia de conflicto, sí, cómo no. ¿No es cierto? ¿Cómo no va a ser con presencia de conflicto? Por supuesto, puede ser.
Pero sin embargo, ese conflicto no trasciende más allá de la mera relación interindividual. Allí simplemente se soluciona el tema, pero puede existir conflicto, ¿correcto? Como en el caso del contrato. ¿Qué va a pasar si no cumple el vendedor con entregarme el bien? Pues yo podré requerirlo, yo podré emplazarlo de manera personal, podré exigirle el cumplimiento del contrato, que me devuelva o que me entregue el bien, porque yo ya pagué su precio. Y de repente esa presión que yo hago, y qué sé yo, de manera personal, o a través de una carta notarial, o a través de, no sé, una vis compulsiva, de repente, y eso motiva para que él cumpla con el contrato, o sin presencia o con presencia de conflicto, de todas maneras se cumple la ley, ¿no? Qué bonito fuera si es que así siempre se cumpliera la ley, pero sabemos que no es así. Por eso es que existe una segunda manera o forma como la ley se cumple, y esto es a través de los medios sustitutos o cumplimiento forzoso de la ley, de lo cual ya hemos hablado, a través de la tutela jurisdiccional, a través, ya no tutela jurídica, sino tutela jurisdiccional, porque yo tengo que acudir ante el órgano jurisdiccional del Estado para que el órgano jurisdiccional del Estado me provea de esa protección y se cumpla con la ley. Y aquí ya no hay coercibilidad, sino que hay coerción, ¿no es cierto? La jurisdicción implica también coerción. Y evidentemente esto se da ya cuando ese conflicto que nace entre esas dos personas por el no cumplimiento de la ley, ese conflicto ya no es solucionable en ese estamento, ya no es solucionable en esa relación, sino que hay necesidad de ir más allá, de ir ante un órgano jurisdiccional del Estado para que dé cumplimiento o da cumplimiento a la ley. Por eso se llama medio sustituto, porque lo inicial, lo primigenio, lo natural es que se cumple de manera espontánea la ley. El legislador entiende que cuando da una ley, esta ley, porque así lo dice la Constitución, tiene que cumplirse. Sin embargo, ya vemos que no es así. Medio sustituto que es la jurisdicción, la tutela jurisdiccional, donde hay ya la coerción, porque si yo no cumplo, el juez se sustituye, por eso se llama teoría de la sustitución de Giovenda. Recuerden ustedes, el juez se sustituye en esa relación de conflicto, se sustituye en la parte que no está cumpliendo, y el juez da cumplimiento a lo que le corresponde a esa parte que no ha cumplido. Teoría de la sustitución de Giovenda. Ustedes ven en la diapositiva que ahí al medio está entre el cumplimiento natural, espontáneo, ideal, y el incumplimiento a través de medios sustitutos o incumplimiento forzoso. Existe un término ahí que se señala como brecha procesal. Brecha procesal que está en medio de los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Algunos le llaman a esto crisis de cooperación. Vittorio Detti, procesalista italiano, así lo señala, ¿no? Crisis de cooperación. ¿Qué es lo que pasa con esta crisis de cooperación? Se entiende que el contrato debe cumplirse espontáneamente, sí, pero no se cumple. Y como no se cumple, hay que acudir a la autoridad judicial. Correcto. Si el contrato, pongamos un ejemplo, el contrato de arrendamiento, si el contrato de arrendamiento básicamente prescribe dos cosas, ¿no? Una, que me tienen que pagar el canon arrendaticio establecido, estipulado por ambos, y dos, que cuando el contrato termine o concluya, tiene que entregarse el bien nuevamente, porque tengo derecho a usarlo, porque yo soy propietario. Bien, entonces
¿Qué implica esta brecha procesal? ¿Qué implica esta crisis de cooperación? Cuando no se cumple la ley, hay lo que Vittorio Echave llama la crisis de cooperación. Se entiende que nosotros debemos cooperar con nuestro sistema jurídico cumpliendo con la ley, pero cuando no cooperamos ya entramos en crisis. Por eso el maestro italiano le llama crisis de cooperación. Y cuando nosotros entramos en crisis ya de cooperación, tenemos que recurrir a los mecanismos o que la ley o que yo mismo me proveo, como por ejemplo la acción directa, ¿no es cierto? La autojusticia o autotutela, como también le llaman algunos procesalistas. Yo mismo hacerme justicia por mano propia, pero eso está vedado, salvo casos particulares que la misma ley establece, ¿no? Por supuesto, como la defensa posesoria, un tema particular como el educar a los hijos o corregir a los hijos, bueno, es un caso particular, pero fuera de los casos estipulados en la ley yo no puedo ejercitar justicia por mano propia. Pero es una alternativa, sí, pues es una alternativa ante esa crisis de cooperación. Es una alternativa. La otra alternativa viene a ser la autocomposición, que se maneje entre personas evidentemente racionales. Y la otra alternativa, la última ratio, como le llamaba, como le decía, viene a ser ya el proceso judicial. Perfecto, pero esta brecha procesal hace que el ciudadano, hace que el poblador, hace que quienes están comprometidos dentro de esa crisis de cooperación, pues muchas veces no encuentren satisfacción plena a su derecho. Si yo como arrendatario quiero que me entreguen el bien dentro del plazo establecido, obviamente en el contrato, si el plazo venció el 31 de octubre y hasta ahora no se me entrega, ya estamos en noviembre y no se me entrega el bien, ¿yo qué puedo decir, señor legislador? Usted ha establecido o ha emitido una ley en virtud de la cual dice que los contratos se deben cumplir sus propios términos. Bueno, este señor simplemente no me cumple el contrato porque este contrato se venció el 31 de octubre, no me ha pagado ya y tiene que devolverme el bien, porque eso es uno de los deberes legalmente establecidos respecto de quien arregla un inmueble, que tiene que devolverlo cuando se cumple con el plazo de contrato, y no me ha cumplido, 30 de octubre. Y cuando me voy, este señor definitivamente se me porta malcriado, este señor me tira la puerta, este señor me saca los perros, este señor me echa, bueno, no sé, no me quiere devolver el bien, y tampoco quiere pagar, y tampoco quiero que me pague, lo que quiero es que me vuelva el bien, que cumpla con el contrato simplemente. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? El Estado, que me dice a través de sus leyes, bueno, pues acude ante un juez, ¿no? Acude ante un juez, plantea un proceso de desalojo y lo saca de la casa, lo saca del inmueble y recupera la posesión. Pero la pregunta es, ¿en qué tiempo? Si este señor debió cumplir el 31 de octubre, ya estamos en noviembre, si yo lo demando, ¿qué tiempo me va a demorar ese proceso para que me dé satisfacción a mi derecho de propietario de que se me vuelva el inmueble? ¿Qué tiempo calculamos? Bueno, pues seamos optimistas. Si ese proceso se inicia este mes, peor con la huelga judicial que tenemos, no se va a iniciar este mes, el próximo mes de diciembre tienes. Mientras se califica la demanda, por lo menos unos 15 a 20 días, se admite a trámite, se notifica, ya estamos en enero, porque en diciembre casi nadie trabaja, según dice. Bueno, en enero, ¿tienen para contestar? Es un proceso sumarísimo, perfecto, tienen un corto plazo para que conteste. Bueno, pero ya terminamos enero, vienen las vacaciones de febrero. Bueno, iniciamos en marzo contesta ya la demanda. De ahí viene la citación para audiencia 1. ¿Para cuándo? Bueno, el juez tiene mucho trabajo, mucho proceso judicial. La audiencia única para el mes de junio, julio del 2013. Se lleva a cabo la audiencia única, después no sentencia como debería hacerlo, deja para sentenciarlo con posterioridad. Bueno, 15 días. Ya, démosle un mes. Ya estamos en agosto del 2013. ¿Y cuándo debe cumplir ese contrato? Debe cumplir el 31 de octubre del 2012. Pero ahí no termina, después saca una sentencia y como yo tengo la razón, yo tengo el derecho, me existe la justicia, perfecto, pues el juez me declara fundada la demanda. Pero a la otra parte,
tiene, porque la Constitución y el Código así lo dicen, el derecho a apelar la sentencia, pluralidad de instancias. Artículo 10 del Código Procesal Civil. Lamentablemente para mí hay un artículo que dice que este sinvergüenza debe darse la oportunidad todavía de discutir la decisión del juez, que es una decisión justa, no litigante, pero es su derecho. Ya pues, agosto, mientras se provee, ya septiembre pone. En octubre está subiendo recién a la sala civil, si es que no hay huelgas, si es que no pasa nada extraño por allí. Y en octubre está subiendo en 2013, un año que recién está terminando en primera instancia el proceso judicial, y que esa sentencia dice que me tiene que devolver el bien que se me debió devolver el 31 de octubre de 2012. Estamos en octubre del 2013. Muy bien, sube a la sala. La sala dice, ¿sabe qué? Prográmalo para noviembre o diciembre. Diciembre, pongámosle diciembre. La sala resuelve, confirma la sentencia de primera instancia. Tengo recurso de casación. Perfecto, recurso de casación. Diciembre, enero, febrero, marzo. El recurso de casación no te está bajando antes del mes de junio del 2014. Hablando optimistamente. Si es que no pasa nada extraño, si es que no hay huelga de trabajadores. Y llega hasta el 2014, octubre del 2014. Después de 2 años, recién baja el expediente para que se ejecute la sentencia. Para que se me devuelva el bien, en 2014, en octubre del 2014, cuando se me debió devolver en octubre del 2012. 2 años, como decía el maestro Monroy, 2 años tragados, 2 años comidos por el proceso judicial. Margen diferencial le llaman a algunos. Margen diferencial. ¿Ustedes creen que van a sentirse satisfechos como litigantes? Oiga, pero ¿cómo es pues legislador? Tú me dices que los contratos se cumplen en su propio término y que este debió cumplirme y este no me cumple de manera espontánea y tengo que acudir ante ese mecanismo que tu Estado has creado, que tu Estado ha determinado para que se dé satisfacción a los derechos. Pero ¿sabes qué? Yo te diría justicia que tarda en justicia. 2 años se ha pasado este sinvergüenza en posesión del inmueble. Sin embargo, lo único que he hecho es que se me devuelve. Y me ha perjudicado porque he dejado de ganar 2 años porque ni siquiera me ha pagado. Bueno, ¿qué te dice el legislador? Mira, hermanito, ¿sabe qué? Eso se resuelve en un tema de indemnización o si te he hecho daño. Ya pues inicia un proceso de indemnización. ¿Cuánto te va a durar? Bueno, iniciamos vuelta en la misma situación, ¿no? Ya en noviembre del 2014, como ibas a exigir indemnización, noviembre del 2016 o 2017, está terminando tu proceso de indemnización. Ya, una vez que termina tu proceso de indemnización, ejecútalo pues. Si no tienes para pagarte la renta del inmueble, ni lo vas a tener para pagarte la indemnización. ¿No es cierto? Entonces vemos cómo esta crisis de cooperación hace crecer esa brecha procesal o margen diferencial, que también le llaman algunos, respecto del cumplimiento natural o innatura de la ley o el incumplimiento forzoso. Dentro más o menos de esta lógica, o ilógica diría, ¿no?, es que se marca el tema de los procesos urgentes. Porque yo entiendo, yo estoy seguro que le pregunto a todos ustedes, y le digo, ¿ustedes creen que en este caso que les he planteado, que evidentemente era un caso de estricta justicia, ustedes creen, yo estoy seguro que si le pregunto a ustedes, ¿qué te parece si presentas tu demanda y después te declaras fundada de plano y en menos de menos sacas? ¿Te parecería bonito o bien? Estoy seguro que me dirían que sí, porque es un tema de estricta justicia. O sea, ¿cómo voy a esperar 2 años para que se cumpla recién con la ley? Estricta justicia, ¿cierto? Entonces necesitamos, decimos,
de procesos urgentes. Necesitamos que algo cambie dentro del sistema, porque así como está estructurado, no me está sirviendo de mucho o de nada o de muy poco. Entonces necesitamos cambios en algo para que vea satisfechos mis derechos. Vamos a ver en qué pueden consistir esos cambios. Vamos a ver si nuestro Código Procesal Civil, que es un código en su momento de avanzada, está en estos momentos dando respuestas satisfactorias a los requirientes de afectación de derechos civiles. Es un tema que vamos a verlo más adelante. Entonces le decía que ese es nuestro sistema, ese es nuestro sistema. Pero bueno, ¿qué cosas son sistemas? ¿Qué cosas son sistemas? Bueno, los sistemas los estudia la cibernética y más o menos se nos da un concepto que señala que los sistemas vienen a ser ese conjunto de actividades que son realizadas por un conjunto también o por un grupo de entes que tienen ciertas finalidades para la realización de esas conductas. Conjunto de entes que realizan actividades para obtención de ciertas finalidades y básicamente consistentes en la satisfacción de quienes integran el sistema. De manera genérica, eso es un sistema. Actos o actividades que obviamente tienen ciertos procedimientos, ¿no? Sistema de manera genérica. Si hablamos obviamente de un sistema jurídico, el asunto ya lo focalizamos mejor. Es un sistema jurídico, es un conjunto de instituciones del Estado, ¿no?, que a través de actividades regladas tienen ciertas finalidades o el cumplimiento de ciertas finalidades para la satisfacción de quienes integran el Estado. Ese es un sistema desde el punto de vista jurídico. Cuando hablamos de sistema, y esto nos enseña la cibernética, hay dos tipos de sistema: un sistema cerrado o de equilibrio y un sistema o sistemas abiertos, viables o de no equilibrio. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, pues en que los sistemas cerrados, su mismo nombre lo señala, su mismo nombre lo indica, no tienen mayormente influencia, no admiten, no aceptan influencia de su entorno exterior, no aceptan influencia, no son receptivos de la influencia de su entorno, por eso se llama sistema cerrado. Lo que implica también que como son sistemas cerrados que no admiten ninguna influencia exterior, por lo tanto son sistemas que de ninguna manera progresan, que de ninguna manera evolucionan y antes por el contrario tienden a desaparecer. Se dice que es muy difícil encontrar un sistema cerrado, ¿no?, de manera general, porque todo sistema admite algunas variaciones que están evidentemente influenciadas por su parte externa o exterior. En el caso de los sistemas abiertos se le llama viable porque tienen vida, están siempre en permanente movimiento, o de no equilibrio porque nunca son estáticos, son dinámicos, nunca están cerrados, ¿no?, siempre tienen movimiento, por eso se llama de no equilibrio, que están en pleno movimiento, por eso no equilibrio. ¿No? Aquí se dan dos temas. El primer caso de los sistemas abiertos o viables es el de la retroalimentación negativa. Bueno, cuando la influencia exterior es una influencia pequeña, no es una influencia gravitante en la funcionalidad del sistema, lo que hace el sistema simplemente absorbe, pues se llama absorción, esas influencias y las incorpora dentro de su sistema. Las incorpora y las adapta
a la forma como es que se maneja este sistema. Simplemente las absorbe, porque las variaciones no son muy grandes y tiene la posibilidad de absorberlas. En cambio, cuando nosotros hablamos de la retroalimentación positiva, ¿no? Aquí estamos hablando ya de la adaptación, evolución o reorganización también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las influencias sí son gravitantes. No puede estar estático el sistema y tampoco puede absorberlas, porque tienen que ver precisamente con la funcionalidad del mismo sistema. Por lo tanto, se adaptan a estas variaciones y eso implica que evolucionen o se tengan que reorganizar. Entonces, y eso ha pasado, ¿no? Y aquí, según señalan los especialistas del tema, tiene un punto de bifurcación, porque hay un momento en que si no acepta, si no se adapta, si no se reorganiza ante estas variaciones externas que recibe este sistema, lo que va a pasar es que va a llegar a un punto de bifurcación donde tiene que tomar una alternativa: desaparece o definitivamente acepta esos cambios y por lo tanto evoluciona y por lo tanto se reorganiza. Nosotros hemos tenido esto en sede nacional con nuestro sistema procesal, por supuesto que sí. Ustedes recordarán que nosotros hasta el año 93, en que se puso en vigencia este nuevo código, teníamos un sistema distinto al actual, un sistema procesal distinto al actual. Pasen por favor a la hora de evolución. Un sistema procesal distinto al actual, ¿no? El código de 1912, el código de procedimientos civiles de 1912, era un código cuyo sistema era privatístico. Y en el año 93 se vio la necesidad de cambiar el sistema por un sistema publicístico. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Aquí vemos clarísimamente esta retroalimentación positiva, que tenía que adaptarse, que tenía que evolucionar, que tenía que reorganizarse la justicia civil en el Perú. Porque las influencias externas que se recibían en esos momentos así lo imponían. Comentarios de algunos casos nomás. En la época del 80 y parte del 90, gran parte del 90, hubo una gran convulsión política en el Perú. Sendero Luminoso, el RTA, por ahí salió un comando de ultraderecha, el Rodrigo Franco, que hacían acciones armadas, que daban muerte, creaban destrucción o causaban destrucción. Y entre sus fundamentos o sustentos para hacer ese tipo de acciones negativas, totalitarias, violentas, uno de sus fundamentos era que no había justicia o verdadera justicia en el Perú. Y se referían a temas de naturaleza penal, se referían a temas de naturaleza civil. ¿Por qué? Porque un proceso civil con el anterior sistema privatístico, un proceso civil no te bajaba pues de unos 6, 7, 8 años. Así era el tema de litigar en sede civil. Y se decía, en parte también por eso surgieron las rondas campesinas, las rondas nativas. ¿Por qué? Porque también en materia de justicia, aparte de que moraban los procesos judiciales, pues no se cumplían las sentencias, no se cumplían las decisiones judiciales. Había mucha corrupción, había mucha desidia por parte del Estado. Entonces acá el tema político, el tema social, el tema económico, ¿no? Necesitamos de nuevas normas, necesitamos de nuevas formas procesales, necesitamos de nuevos procesos más céleres, más efectivos, mejor diseñados para poder dar satisfacción a esta demanda de justicia civil. El código del 12 me está dando esa satisfacción, ¿no? ¿Por qué?
porque simplemente el Código del 12 tiene su misma estructura dispositivista, donde el litigante o los litigantes o los justiciables son los que manejan el proceso. Y como ya se había instaurado, y hasta ahora existe de paso, como se había instaurado una forma maliciosa de litigar, pues simplemente con esta estructura que tenemos, con este sistema que tenemos, muy poco podemos hacer para cambiar o mejorar la justicia. Y los parches, retroalimentación negativa, y los parches que podemos darle a este sistema dispositivista no me van a servir de mucho, porque tiene que reorganizarse, tiene que reestructurarse, porque esos parches es como si se dice en los odres, de repente me escuché hablar de ello, ¿no? Los odres, dicen que en un odre, ya que tiene cierto uso, el odre, ese recipiente donde sirve para echar vino, si ya tiene cierto uso, no le puedes echar vino nuevo, pues, porque si no lo revientas. No lo admite, no lo asimila ese cambio. Entonces tiene que ser una nueva estructura, tiene que ser un nuevo diseño, tiene que ser una nueva ideología procesal. Les hemos dejado en manos de los litigantes, en manos de los judiciales el proceso civil. ¿Y qué han hecho con el proceso civil? Han hecho chicana. Han hecho simplemente una actividad procesal negativa, una actividad procesal que no ha dado satisfacción a la población, a la ciudadanía. Y los jueces simplemente unos meros espectadores del tema. Entonces hay que cambiar estas afectaciones externas, estos cambios externos que se produjeron alrededor del proceso civil de ese entonces, dieron lugar a que este proceso sí o sí, o este sistema sí o sí, tenía que reorganizarse el sistema procesal. Entonces se incorporó dentro del sede nacional una nueva ideología procesal, el sistema publicista, naturalmente que así fue. ¿Cómo se llama esto? Retroalimentación positiva. Retroalimentación positiva. Antes, evidentemente, de la promulgación de este nuevo código se dieron algunos parches. Sí, cómo no, se dieron algunos parches. Pero, por ejemplo, el tema de las audiencias, ¿no?, en materia de procesos de alimentos. Por ahí salió un decreto legislativo 128. Con la lógica del Código de Procedimientos Civiles, salió un decreto legislativo 128 que establecía la posibilidad de hacer audiencias en materia de alimentos. ¿Qué pasó con este decreto legislativo 128? Con esas audiencias de este decreto legislativo 128. Pues simplemente, mis estimados amigos, fue un remedio de audiencia. No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque había una norma genérica que decía que el juez debía estar presente en las audiencias siempre y cuando las partes así lo dispusieran o lo quisieran. No había mediación. Consecuencia, si nos manejamos bajo ese esquema con un parche, definitivamente no podemos hacer nada. Pone o parche, pantalón viejo con una tela nueva, vamos a ver cómo cerrarlo. No resiste, pues, no resiste. Cuestión de cambiar, evidentemente, el sistema retroalimentación positiva. Los cambios externos, esos cambios políticos, económicos, sociales, que se estaban produciendo dentro de nuestro entorno, definitivamente hacían ver que si si continuaba con ese mismo sistema, definitivamente nada podíamos hacer. Se cambió a un sistema publicístico. Y ahorita, como bien lo saben ustedes, estamos en presencia de un proceso civil con ideología eminentemente política. Eminentemente política. Claro que hay algunos principios, no los he traído todos acá porque, sobre todo aquellos que se ven dentro de los procesos urgentes, en el caso del sistema privatístico, la iniciativa privada, como pasa con cualquier demanda, con cualquier proceso civil, no podrá darse inicio a un proceso civil si es que no existe antes motivación o ejercicio del derecho de acción por parte de un ciudadano, por parte de un litigante o judicial. Iniciativa privada. Por ejemplo, la medida cautelar no podrá el juez disponer ninguna medida cautelar si es que antes alguien no se lo pide. Iniciativa privada.
porque el ejercicio del derecho de acción se da en materia cautelar, evidentemente que sí. La defensa privada sucede lo mismo, ¿no? El afectado con la medida cautelar tiene que ejercitar su defensa a través del recurso de oposición y posteriormente de repente con recurso de apelación. Defensa privada. Congruencia, es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con la identidad que tiene que existir entre el pedido cautelar con la pretensión principal, la pretensión cautelar con la pretensión principal. Y la impugnación privada, que ya estamos refiriendo el tema de la oposición y el tema en todo caso de la apelación. En el caso del tema publicístico, el tema de la dirección del juez dentro de un proceso urgente es elemental, es básico. El juez dentro de un proceso urgente no podrá de ninguna manera, no tendrá de ninguna manera limitación alguna para disponer lo conveniente, aún